El 11 de noviembre de 2023, a las 15:43 consigné en mi libreta 32ª el siguiente texto de mi autoría. Abro comillas. El encuentro místico, la experiencia, se efectúa cuando se sobrepasa, se cae o falla, son modos de decir, el lenguaje. Hay discursos, como el platónico o el religioso, que advierten o favorecen la experiencia. El sujeto o el sujeto se inscribe en ellos y anhela o tiende a dicha experiencia. Hay otros sujetos a quienes algo inesperado, intempestivo o cotidiano los descoloca, los sobrepasa o les desbarata el asidero lingüístico. No estaban advertidos de la labilidad del logos, sus discursos no versaban de ello, no precavían y podrían sentir terror o gozo. Algunos, acaso psicóticos o neuróticos, ubicados en un lugar liminar del significante o de lo simbólico, quizás a posteriori recuerden extrañezas que serían interpretadas entonces como anticipos de que algo iría a acontecerles. Una mirada, un silencio en el ambiente, un resplandor inusual en algún vidrio, etc. En el caso de los psicóticos, esto sería un delirio que intenta reconstruir la fisura en el mundo, mientras que el neurótico, que por alguna razón se sale de su mundo, no podríamos llamarlo delirio en términos psicóticos, pero sí intenta darle una explicación dentro de su mundo y dentro de su historia. Son muy parecidas las cosas, pero bueno, pero no son iguales. Continúo. Entonces, hasta el momento, quien se adscribe a una religión o a alguna filosofía que tienda a la mística o al hecho místico, pues están advertidos de que en algún punto hay algo que puede caer. El yo, el mundo, la historia, es decir, toda la dimensión de lo simbólico y toda la dimensión de lo imaginario. Todo eso en lo que el sujeto se ha construido y de lo que se ha convencido puede llegar a caer. Y lo más interesante y bonito es que quienes se suscriben a alguno de estos discursos tienden a esa experiencia, están advertidos de ella y anhelan alcanzarla. Mientras que otros, cuando les falla el lenguaje, cuando cojean o medio se descuelgan del lenguaje, no tienen otros elementos e intentan luego, ya veremos, o no, ya veremos, no, cada sujeto pues intenta como darle explicación a ese momento inexplicable e inefable. Los discursos místicos continuos suelen precaver de la aparición de lo real, lo anticipan, lo hacen sentir un hado. Quienes se topan con lo real sin previa caución, luego del episodio, al retornar al logos, que ya no se siente entonces tan firme, intentarán buscar en los recursos que la cultura y su saber les proporcionaban para explicar aquello inexplicable que les pasó y que los alteró. Que si ángeles, que si Dios, que si seres de otros planetas, que si el destino, etc. Ya las explicaciones pues son múltiples. Por casualidad, por horror, por gozo o por lo que fuere, quien ha padecido esta experiencia aterradora o gozosa, sitúase en el lugar de un sapiente. Ya sabe algo que muchos otros ignoran. Denomínelo como lo denomine, el místico cognoció, padeció lo que en sí ya es un saber, la condición lábil del ego. Este inciso quiere decir que padecer es ya un saber. Entonces, el místico cognoció, padeció lo que en sí es ya un saber, la condición lábil del ego. Padeció aquel otro lugar, perdón, cognoció, padeció lo que en sí es ya un saber, la condición lábil del ego. Aquel otro lugar o el ego no está y se siente cual una estancia en el totum indivisum. Es que esta parte está un poco difícil de entender, pero voy a explicar algo. Esta o aquí no es una disyunción, no es un out, sino un ubi. En castellano también se puede decir o para decir dónde. Es decir, el místico cognoció y padeció lo que en sí es ya un saber.
Lo que en sí es Jones saber la condición lábil del ego, aquel otro lugar o el ego, es decir, donde el ego no está y se siente cual una estancia en el todo indiviso, en el totum indivisum, que en sí se revela como un nuevo local donde las leyes del ego y del logos metafórico no rigen, no operan. Retornar más adelante al logos metafórico, al logos imaginario y recomponerse en el ego, esto es, situarse en la explicación, en la historia ante los demás y en el propio yo, concita al sujeto, ahora místico, a explicar su éxtasis, a darle o su pavor, porque éxtasis no significa siempre placer, éxtasis significa salir de la posición donde se estaba, extasis. La estasis es el lugar donde uno está colocado o puesto, es del verbo griego istimi, que es colocar, estar colocado. Extasis es salirse de ese lugar donde uno está colocado, es como como un rapto de todo el lugar donde se estaba. Se sale del yo, se sale del mundo, se sale del dicho, se sale de la historia, se sale de... Y por eso hay una sensación de que se vive con el todo indiviso, con el totum indivisum, con el en, con el uno, pero bueno. Retornar al logos metafórico y recomponerse en el ego, id est, situarse en la explicación, en la historia ante los demás, concita al sujeto, ahora místico, a explicar su éxtasis, a darle cuenta a los demás de su nuevo comportamiento. Como en todo enseñar, el místico está tratando de entender él mismo qué le aconteció y qué fue lo que alteró su ego, su historia y su posición vital. Lo que pueda referirse y situarse de esta experiencia podría llamarse catafático y lo que no, apofático. Que la experiencia sea mística, considérese luminosa o no, religiosa o impía, es decir, intrascendente, estará determinado por la situación credencial, es decir, de lo que cree cada sujeto, del discurso que antes o después de la experiencia haya optado por legitimar. Es decir, que si lo místico es simplemente una salida de la condición del lenguaje, el hecho de que alguien considere eso luminoso, trascendental, metafísico, armonioso, de unión con el logos, o lo considere como un encuentro pleno con lo absurdo, será una posición subjetiva. Ya ayudada por los discursos que cada sujeto había legitimado de antes o a los que luego trate de aferrarse cuando le haya acontecido esta experiencia. Como fuere, el que se adjudique o no una causa divinal al éxtasis depende de cómo legitime la verdad del ahora místico. Entonces, bueno, el hecho místico, el éxtasis, se padece en el cuerpo, incluso si en la fabulación ulterior o en la reconstrucción que hace el místico o que el místico narra, el hecho místico, el éxtasis, se padece en el cuerpo, incluso si en la fabulación ulterior el místico narra que salió de su cuerpo, ilusión que prodiga la disolución del ego. El éxtasis se produce como consecuencia del deshacimiento del logos metafórico, es decir, de lo simbólico, y de la delusión del ego, es decir, de lo imaginario. El que se le atribuya a dioses, hados, espíritus, ángeles, animales totémicos, extraterrestres, hados, etc., son delirios. Delirio aquí ya no en términos psiquiátricos, sino en términos, digamos, de creer en la verdad del sentido de lo que se está hablando. Son delirios, intentos por recubrir lo absurdo con causas, consecuencias y sentidos. La atribución o equiparación de Dios, ángeles, hados, extraterrestres al éxtasis, al hecho inenarrable, consuela de algún modo porque encasilla, enruta, encausa y encauza en una volición. Así que todo tendrá un propósito del que el místico pío estima participar. En suma, al humano lo aterroriza padecer la crudeza de lo real inconsiderado e inmóvil, o móvil azarosamente. Tiene que maquillarlo con un sentido, así no sea metafórico, pero al menos suponer que se participa de una volición que él no entiende y que no puede pronunciar. A los humanos nos aterroriza la crudeza de lo real afortunado o azaroso. Afortunado aquí quiere decir que se rige por la fortuna, no tiene un sentido feliz, necesariamente.
porque hay místicos que sí consideran el éxtasis una fortuna como hecho feliz, pero hay otros que consideran el hecho místico como un asunto pavoroso. Es decir, eso afortunado, los afortunó. Pero bueno, si se fijan en la definición de fortuna que trae la RAE, creo que ahí están las muchas definiciones. No significa necesariamente un hecho feliz, también significa azar y puede llegar a significar catástrofe. Dice, por el mismo motivo suele repudiar la mayoría de la cultura al hedonismo sirenaico, o al hedonismo pues crudo, que solicita un arrojo a la delectación intensa y afortunada. Por eso a muchos también les aterra el amor, porque el amor es una especie de encuentro a veces con lo real, el sexo, el placer crudo, bueno, etc. Hasta aquí, cierro comillas, el texto. Un asunto. Un teólogo o un hombre religioso podrá reprocharme, y tiene todo el derecho de reprocharme, yo no hago aquí otra cosa más que tratar de pensar algunas ideas, que uso el término místico incluso para hablar de lo que es impío. Y he visto que, por ejemplo, en algunas discusiones místicas y teológicas intentan diferenciar el éxtasis del hecho luminoso o de la experiencia religiosa. Es decir, que no todo éxtasis es necesariamente un hecho místico. Y se basan, y yo creo que tienen razón, en la evolución semántica de la palabra místico, que desde el principio tuvo un hecho religioso y misterioso. El verbo griego miome significa ser iniciado y proviene a su vez de una raíz que significa mío, de donde también viene misticón, lo místico, lo cerrado, lo ocluso, pero aquello de lo que puede participarse por unos cuantos. Es algo ocluso, pero ocluso como para el resto, como para los no iniciados. Entonces lo místico, porque hay mística pagana, eso también lo tienen que aceptar pues algunos teólogos, la mística no es solo cristiana, hay mística islámica, hay mística judía, hay mística pagana, es decir, precristiana, y hay mística en el Oriente Lejano. Lo místico es una posibilidad humana, yo afirmo, por las condiciones del lenguaje. Pero volviendo al tema, los religiosos y teólogos podrán reprocharme que yo utilizo la palabra éxtasis y místico casi que como sinónimos. Y ellos se basan o se estriban en que la palabra místico tuvo desde sus inicios, incluso precristianos, un contexto meramente religioso, de los rituales y los misterios fueran dionisiaco-femeniles, los órficos, a Deméter, etcétera, etcétera, de los que no versaré aquí. Y tendrían razón, digamos, semánticamente la palabra místico habla de una dilución del yo, de una sensación de pertenencia a algo superior y que tiene que ver con unos rituales, unas iniciaciones y unos discursos previos que facilitan y procuran esta experiencia. Y desde luego unos rituales que tienen que haber pasado y demás. Claro, esto será un error entonces para los teólogos, pero bueno, yo lo planteo, yo sí planteo que lo místico es, más allá de lo que plantea la semántica, una salida en falso o deseada del lenguaje. Hay algo del lenguaje o que falla o de lo que el místico, en lo que el místico se induce para salir. Y eso no necesariamente tiene que ser luminoso o trascendental. El éxtasis y la salida del lenguaje es el encuentro con lo real, y esto para mí, en mi teorización, no implica un asunto de creencia en lo divino o en los dioses. Entonces yo sí hablo de místicos píos o místicos impíos. Y esta forma de dividir, pues no me la inventé yo, la vi por primera vez en Cioran, cuando él, creo que citando a Wittgenstein, habla de los místicos intrascendentes. Es decir, que Wittgenstein habla luego en su Tractatus de lo místico como aquello que se revela por sí mismo y de lo que solo es posible callar, pero no necesariamente lo habla en términos religiosos.
Entonces sí hay otros filósofos que han establecido el término de lo místico como un hecho reducido, constreñido a la salida del lenguaje o a las posibilidades del lenguaje, e incluso como Comte Sponville hablan de un padecimiento en el cuerpo y llega a decir que lo místico puede inducirse con una droga, con un fármaco, con un psicotrópico. Pero bueno, hasta aquí este video.